Capítulo 26. Cazar al cazador. Seguí mi camino, contemplando el polvo y la naturaleza de la deserción, pues yo mismo, como rey, había abandonado mis deberes y era distinto para mí. ¿Acaso no había renunciado a un trono concedido por el Todopoderoso y al hacerlo socavado mis propias palabras? ¿Estaba dejando aquello que se me había concedido de un modo divino? Del camino de los reyes, cuarta parábola. Si me vuelvo famoso voy a abrir, hacer merch con camisas. Ándale, Shimon, Shimon. Sí, eso estaría chido. Shallan miró a Iyatil. Los ojos de la mujer parecían lejanos tras aquella máscara y extrañamente humanos, como si la máscara fuese algún monstruo que se hubiera tragado a una persona. Iyatil repitió su frase, en lo que cabía suponer que era la lengua natal de ambas mujeres. Presa del pánico, Shallan llevó la mano a la vinculacaña de su manga, dispuesta a llamar a los demás, solo que aún no había averiguado nada en realidad. ¿Cómo iban a colarse los sangre espectral en el reino espiritual con Dalinar? ¿Por qué estaban tan interesados en una deshecha? ¿Ya habían establecido contacto con Sjaanat? ¿No les bastaba? No había más remedio. Si Yatil no había sospechado antes, lo haría cuando no obtuviera respuesta. Shallan agarró la vinculacaña. Pero Velo le susurró: puedes hacerlo, Shallan. Inténtalo. Aplica la de ajá, ¿eh? Tú nomás asiente, mija. I don't speak English, dile. Shallan no comprendía lo que le había dicho Yatil, pero ¿qué le revelaba su lenguaje corporal? Y Yatil señaló con la cabeza a un lado hacia el tercer enmascarado foráneo. Sus palabras habían sido breves y tensas, quizá interrogativas, con más probabilidad exhortativas, así que Shallan se arriesgó a responder con un brusco asentimiento. Funcionó, e Yatil echó a andar deprisa hacia la puerta de la pared oriental, seguida por Shallan. El tercer asesino se reunió con ellas. Hicieron corrillo. Y entonces Iyatil se puso a hablar deprisa en el idioma de ambos. En el centro de la estancia, Emrys insinuaba a los demás lo que Shallan ya había deducido, que con solo unas pocas modificaciones menores, aquella balista de mano iba a ser de lo más útil en los próximos años. Shallan no podía hacer caso, porque acababa de meterse en una conversación con no solo una persona que hablaba otro idioma, sino con dos. Iban a esperar de ella que respondiera con algo más que un asentimiento. Tenía que escabullirse de esos dos sin montar el numerito. Busca una excusa, le susurró Velo, para no estar prestando atención. Sí, el despiste era una debilidad humana universal. Por desgracia, en la cámara no había gran cosa que pudiera distraerla. Solo estaban las dianas, Emrys y su grupo, 4 lúgubres paredes de piedra y... Un momento. El pomo de la puerta, plateado, pulido, reflectante, casi a la altura de sus ojos, agachados justo como estaban. Shallan fijó la mirada en él y esperó a que los demás reparasen en su distracción. «Aline», dijo Iyatil a Shallan. «Aline, wat ist eres misen?» Shallan señaló el pomo y habló por fin, susurrando una palabra que sería igual en cualquier idioma. «Sjaanat». Confió en que hablar tan bajo enmascararía su voz. Iyatil sisió y apartó a Shallan para escrutar el pomo de la puerta. Cuando no vio nada, gruñó, y al parecer, olvidando la conversación que había mantenido, fue deprisa en dirección a Emrys. El otro extranjero lanzó una mirada hacia Shallan, así que ella se encogió de hombros y se agachó para inspeccionar el pomo. El hombre fue tras Iyatil. Shallan calmó los nervios, evitando en esa ocasión atraer un spren. Iyatil había picado el anzuelo y no parecía haber encontrado nada demasiado irregular en ella, a menos que estuviera diciéndole a Emrys que era una impostora en ese preciso instante. Quizá sí que fuese el momento de llamar a los otros. Shallan volvió a llevar la mano hacia la vinculacaña, pero entonces una sombra recorrió el pomo de la puerta y Sjaanat apareció igual que antes, con una figura muy negra con agujeros blancos en vez de ojos. Estaba preguntándome
dijo la deshecha en su mente. ¿Cómo ibas a ingeniártela sin hablar su idioma, Shallan? Muy bien pensado. Con que sí que sabes que soy yo, susurró Shallan. Para los mortales es difícil distinguir la llama de un alma de la otra, pero yo no soy mortal. ¿Vas a delatarme? Igual que tú acabas de delatarme a mí, tal vez. ¿En qué bando estás, Jaanat? Susurró Shallan. Dime la verdad. ¿A qué juegas? ¿Jugar, Shallan? Lo que hago es luchar por la supervivencia. Odium destrozará a quien sea, lo que sea, para conseguir lo que quiere. Los milenios me demuestran que no le importaremos nada, y yo ni mis niños. Honor es un cobarde que siempre nos odió, nos destruyó, nos traicionó, y lo único que hace cultivación es mirar. Estoy en el bando de preservar un mundo para mis niños. No deberías temer mi bando, Shallan. Deberías abrazarlo. Si hay un lugar para mis niños, habrá un lugar para los tuyos. Y Yatil regresó, seguida de Emrys. De nuevo, Shallan agarró la víncula caña, pero contuvo sus nervios. Jaanat permaneció allí sin ocultarse, pequeña, pero distinguible como un reflejo en el pomo, alzando la mirada hacia Yatil. Lieke, quédate aquí, dijo Yatil en alesi. Entretén a los demás. Abrió la puerta, agarrando el pomo, a pesar del reflejo que había en él. Emrys la siguió, y lo mismo hizo Shallan, suponiendo que Lieke era el tercer enmascarado. Umbra y la actriz habían salido de aquella pequeña cámara. Estaba más oscura, iluminado solo por los chips que había a un lado, para que brillasen únicamente sobre los objetos valiosos de Emrys. Ahí, dijo Yatil, en mi vitrina de trofeos veo su reflejo. Un momento, ¿la vitrina era de ella y no de Emrys? Y Yatil sacó un espejo sobre ruedas de detrás de un armario. Shallan cerró con suavidad la puerta, que daba a la otra estancia, y se quedó atrás, intentando no llamar la atención. Jaanat apareció en el espejo, y toda ella esbelto, humo y ojos magnéticos. Gilar a los forjadores de vínculos. ¿Qué? Magnéticos, ah. ¿Por qué estás aquí? Exigió saber Yatil. Se suponía que ibas a vigilar a los forjadores de vínculos. Han iniciado el proceso. Mis niños los observan, dijo Jaanat con una vocecilla metálica, como si estuviera hablando desde el otro lado de un pasillo largo. El hermano ya no duerme, no es fácil de engañar, ni siquiera para mí. Yo llamaría la atención. Eso no es lo que nos dijiste, replicó Yatil. Iremos muy justos de tiempo. Tenemos que entrar en Shadesmar y estar preparados para colarnos en la perpendicularidad de Dalinar en el instante en que se abra. No perderéis vuestra oportunidad, le aseguró Jaanat, aunque cuestiono ese afán vuestro por perderos en ese lugar. Dijiste que nuestro Spren podría guiarnos, repuso Emrys, dando un paso hacia el espejo. Dijiste que comprendían ese reino. Nuestros Spren. Shallan retrocedió y apretó la espalda contra la fría pared de piedra. ¿Y Yatil y Emrys tenían Spren? ¿Eran radiantes? Por eso anhelaban tanto reunirse con Jaanat, exclamó Velo. Los requisitos de Jaanat parecía, para quienes vinculaban a sus hijos, eran distintos a los de los radiantes normales. Tormentas. Shallan había tenido un papel importante en que Jaanat contactara con la sangre espectral. Había sabido desde el principio que sus coqueteos medio comprometidos con la sangre espectral eran peligrosos. Ahí tenía la prueba. ¿Por qué había dejado que aquella situación se prolongase tanto tiempo? Estabas confundida, dijo radiante, lejos de casa, y creías que Jasnah había muerto. Necesitabas sentir que formabas parte de algo. No seas muy dura contigo misma. Shallan había cometido muchos errores, sí, pero esperaba estar aprendiendo de ellos. Ese día dio un paso adelante, acercándose a Yatil y Emrys, confiando en captar algún atisbo de su Spren para determinar a qué órdenes se habían unido. Aunque se habían vinculado a los niños de Jaanat, ¿eran verdaderos radiantes? Renarin lo era,
pero había elegido él mismo adoptar ese título. La conmoción había hecho que se perdiera parte de lo que decía Jaanat. Parecía estar asegurándoles que sus hijos podrían guiarlos en el reino espiritual. No hay mucho que pueda hacer allí por los mortales, prosiguió la deshecha. Seréis como peces sacados de golpe a la tierra, en un lugar que es hostil a vuestra existencia. Mis niños os guiarán, pero aún así es posible que no regreséis. Iremos de todos modos, dijo Embrace con suavidad. Y yo me alegro, respondió Jaanat, pero os haré una última advertencia. No creo que vayáis a encontrar una aliada en mi hermana. Miss Ram no os tiene cariño a los humanos. No buscamos una aliada, dijo Iyatil. Avísanos cuando Dalinar empiece a prepararse, para que hagamos lo mismo. Como desees, respondió Jaanat. Mis niños dicen que está hablando con sus consejeros, pero ya no le falta mucho. ¿Qué hay de Shallan?, preguntó Embrace. ¿Está dándonos caza? Así es, dijo Jaanat, y no miró hacia Shallan de pie tras ellos. Shallan no distinguía ningún espren en la ropa ni en el hombro de Embrace, pero sí que reparó en el carcaj de saetas de ballestas que tenía al lado. En concreto, se fijó en que una tenía sujeta una gema que resplandecía con una luz blanca azulada que distorsionaba el aire a su alrededor. Shallan no había visto nunca la antiluz, pero Sagaz le había hablado de ella y la identificó por la descripción. Embrace, como de costumbre, había trabajado con rapidez y eficacia. Que Shallan supiera, apenas había una pizca de aquella sustancia en Urídiro, bien guardada bajo llave, y aún así Embrace había conseguido robar un poco. No pudo evitar quedarse impresionada. Me preocupa que Shallan interfiera, dijo Embrace. Esa chica está distraída, respondió Iyatil. Te obsesionas demasiado con ella, acólito. Hemos hecho las amenazas adecuadas, de modo que su atención se centrará en proteger y vigilar a sus seres queridos. Sí, Babsk, dijo Embrace. Son humanos, susurró Velo. Falibles, recuérdalo. Iyatil le hizo un gesto a Embrace para que se marchara, y él se inclinó ante ella. Era raro verlo en posición servil, con la mano de todo, con lo al mando de todo que parecía siempre, aunque también había una cierta medida de autocontrol en su obediencia. Embrace no protestó ni pareció molestarse de que lo despidieran. Caminó con la cabeza bien alta y abrió la puerta, al otro lado de la cual los sangre espectral practicaban con su descomunal ballesta. Jaanat se desvaneció y Shallan fue tras Embrace, procurando no quedarse atrapada con Iyatil. Por desgracia, la mujer levantó la mano para detenerla. Pasa algo con él, dijo Iyatil en voz baja. No creo que lo hayan reemplazado por un doble, pero sí que cuestiono su lealtad a nuestra causa. Por suerte, las palabras eran en alesi, quizá porque Iyatil acababa de hablar con Jaanat en ese idioma y siguió haciéndolo por impulso. Quizá porque en esa sala apartada del resto no temía que nadie oyera la conversación, o quizá porque, teniendo allí cerca a Jaanat, sí que quería que la oyeran. En cualquier caso, Iyatil seguía concentrada en Embrace, pensativa. He pasado mucho tiempo entrenándolo. Es natural que quiera tener sus propios acólitos, pero piensa solo en su propio avance y no en el propósito mayor. Shallan tenía que apretar un poco, necesitaba respuestas. Se descubrió hablando en un susurro, el propósito de Taidakar. El maestro Taidakar terminará aceptándolo, dijo Iyatil. Es más listo de lo que le concedes. Se esfuerza en proteger su tierra natal por encima de todo lo demás, pero cuando hayamos encontrado a Mirram para mis propósitos, lo entenderá. El maestro Taidakar solo puede proteger su tierra si es posible controlar a las esquirlas. ¿Eso encajará con tus planes también? ¿Se quedaba callada Shallan o hablaba? ¿Qué sería más sospechoso? Iyatil la miró, esperando. Shallan se devanó los sesos un momento y probó a sentir de nuevo. ¿Solo eso? Se sorprendió. Estás muy...
y Yatil se fijó mejor en ella, y sus ojos se ensancharon tras la máscara. Explotaron. Sorpresa plena a su alrededor. Condenación. Se había acabado. La mujer se abalanzó sobre ella, y Shallan la atrapó la mano, esperando un cuchillo, pero Yatil no estaba atacando. Estaba intentando quitarle la capucha a Shallan, y al bloquearle el brazo, se la había apartado ella misma, revelando su peluca. Y Yatil sisió, y luego, mientras retrocedía a toda prisa, gritó: «Radiantes, nos han descubierto». Capítulo 27. Lo correcto. 26 años antes. El padre de Set, Neturo, hijo vallano, se arrodilló al lado de la nueva piedra. La madre de Set, Senid, hija Beth, estaba supervisando las lecciones de pintura en el pueblo, así que le habían enviado un mensaje por medio de Tek, uno de sus loros portadores. El viento les traía el penetrante aroma de las ovejas congregadas en el cercano pasto. Set estaba escondido detrás de su padre, asomando un ojo por un lado. No sabía muy bien por qué le daba tanto miedo aquella piedra nueva. Adoraba la roca que ya tenían, y dar con una nueva era sin duda motivo de celebración, pero para su vergüenza, desearía no haberla encontrado. Las novedades significaban posibles celebraciones, posible atención, posible cambio. Él prefería los días tranquilos, llenos de viento lánguido y balidos de ovejas. Las noches junto a la chimenea o la hoguera, escuchando las historias que contaba su madre. No quería nada nuevo y grandioso. Set ya tenía lo que le gustaba. «¿Qué hacemos, padre?», preguntó Elid. «¿Llamamos a los chamanes de piedra?» «Depende», dijo él, «depende». Su padre era un hombre calmado, con una larga barba que le gustaba llevar atada por abajo con una cinta verde a juego con los brazos que formaban otra entre todas su toque de color. Tenía permitido llevar 3, por su posición elevada como instructor de otros pastores. Llevaba la cabeza cubierta por su habitual sombrero alto de junco con el ala ancha y lucía un poquito de barriga. Un poquito de barriga que revelaba su talento como cocinero. Tenía todas las respuestas, siempre. «¿Qué duda hay en esto, padre?», preguntó Set, mirando desde detrás de él hacia la pequeña piedra. «Tenemos que hacer lo correcto». Su padre miró hacia su piedra de mayor tamaño y luego hacia la nueva. «Una sola roca es una bendita anomalía. 2 podría significar más. Podría significar que los Spren han elegido esta región». «¿A qué te refieres?», dijo Elid con los brazos en jarras. «Me refiero a que podría haber más rocas ocultas bajo la superficie», respondió su padre. «Los chamanes de piedra querrán aislar la región entera, preservarla y vigilarla durante unos años para ver si emerge alguna cosa más». «¿Y nosotros?», preguntó Set. «Bueno, tendríamos que mudarnos», dijo su padre. «Derruir la casa, por si da la casualidad de que está en terreno sagrado. Instalarnos allá donde el granjero encuentre tierra para nosotros, quizá en el pueblo». «¿En el pueblo?». Set se volvió y miró hacia el horizonte. Aunque las onduladas colinas le tapaban Monteclaro a menos que subiera a una de ellas. Estaba cerca, más o menos a 1 hora andando, pero era un sitio que le parecía ruidoso, atestado. En el pueblo no daba la impresión de que la montaña estuviera a tiro de piedra, porque los edificios impedían verlas. Era como si las piedras se hubieran vuelto marrones, reemplazadas por apagadas calles. No se olía la brisa marina. No era que Set odiara el pueblo, pero le daba la sensación de que el pueblo odiaba las cosas que él adoraba. «Yo no quiero mudarme», gritó Elid. «Hemos encontrado una piedra. No deberían castigarnos por eso». «Pero si es lo correcto», dijo Set, «tenemos que hacerlo». «¿Verdad que sí, padre?». Neturo se levantó, tirándose de los pantalones, y esperó.
Al poco tiempo, Seth distinguió a su madre recorriendo con prisa el camino entre las colinas hacia su casa. Llevaba una larga falda verde, como su toque, y aunque solo era una prenda, el tamaño, bueno, era una cantidad de color audaz, pero para su categoría. Llevaba un delantal blanco y el pelo castaño claro se le rizaba alrededor de la cabeza como una nube. Llevaba una de las palas del pueblo, una reliquia hecha a partir de metal que jamás había visto la piedra, por moldeado de almas, creado por un portador de honor y entregada como regalo. Seth se quedó boquiabierto. Aquello no podía significar que su madre llegó junto a ellos con la pala al hombro. El padre de Seth señaló la piedra nueva con el mentón y su madre dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Tan pequeña? Tu mensaje me había preocupado, Neturo. Madre, dijo Seth, ¿qué estás haciendo? Solo un cambio rápido de posición, respondió ella. He tomado prestada una pala, pero no le he explicado a nadie para qué. Sacaremos la piedra y la moveremos unos pocos cientos de metros. Dejaremos que llueva un poco y cuando parezca que ha asomado por sí misma, se lo diremos a todo el mundo. Seth dio un respingo. No podemos tocarla. Su madre sacó unos guantes. Claro que no. Por eso traigo esto, cariño. Es lo mismo, exclamó Seth horrorizado. Miró a su padre. No podemos hacer eso, ¿verdad? Su padre se rascó la barba. Supongo que depende de lo que opinas tú, hijo. ¿Yo? Tú has encontrado la piedra, dijo su padre, y lanzó una mirada hacia su madre que asintió. Así que tú decides. Decido lo que sea que es correcto, respondió Seth al instante. ¿Es correcto que perdamos nuestro hogar? Preguntó su padre. Seth miró hacia la casa. Puede que aquí abajo haya docenas de piedras, dijo su padre. Si es el caso, por supuesto que deberíamos mudarnos, pero a lo largo de los siglos que lleva lloviendo en esta región, solo han aparecido 2. Así que lo veo improbable. Mover la piedra a unos centenares de metros hará que los chamanes vigilen esta zona, pero estando las ropas tan apartadas, se preocuparán menos. Solo que eso exigiría que la trasladáramos nosotros en secreto. Odiamos a los caminapiedras, dijo Seth, por su forma de tratar la roca. Su padre se arrodilló y le puso una mano en el hombro. No los odiamos, es solo que no conocen la manera correcta de actuar. Vienen a saquearnos, padre, dijo Elid cruzándose de brazos. Ya, bueno, dijo él. Esos hombres sí que son malvados, pero no es porque vivan en un lugar con demasiada piedra, es porque las decisiones que toman. Sonrió a Seth. No pasa nada, hijo. Si quieres que informemos de esto, en fin, lo haremos. ¿No podéis decirme qué hacer? Pidió Seth. No. Me parece que no, dijo su padre. Es injusto ponerte en ese brete, lo sé. Pero los Spren te concedieron a ti la primera visión. Debes decidir tú. Podemos mover la piedra o podemos mover nuestra casa. Aceptaré cualquiera de las 2 cosas. ¿Dejamos que lo consulte con la almohada?, propuso su madre. No, dijo Seth, no. Podemos mover la piedra. Los 3 se relajaron al oírlo, y Seth sintió un repentino y vergonzoso resentimiento. Su padre había dicho que Seth podía elegir, pero era evidente que todos preferían una de las opciones, y él no la había escogido porque fuese la correcta, sino porque había intuido su deseo. Pero ¿cómo podía querer aquello todos si no era lo correcto? A lo mejor estaban viendo algo que él no. A lo mejor Seth no estaba a la altura. Pero si fuera así, se habrían limitado a decirle lo que pretendía hacer. Y lo habrían hecho. Y él no habría tenido problemas con ello. ¿Por qué darle a elegir? ¿No entendía que así convertían aquello en culpa suya? Su madre se puso los guantes y empezó a cavar. Seth se encogió cada vez que la pala raspaba la piedra. Ese sonido metálico no era natural. Deseó que descubriesen que la roca era gigantesca, para que no les quedara más remedio que renunciar al plan. Pero resultó ser pequeña, de unos 20 centímetros y un apagado color gris. Seth podría haberla sostenido con una mano si hubiera querido. Nomás
va a terminar siendo su piedra jurada, yo creo. La has arañado, dijo Lid. Parecerá un poco evidente. Cuando esté enterrada otra vez, respondió su madre, nadie verá los arañazos. ¿Nos meteríamos en un lío muy gordo si alguien lo descubriera?, preguntó Elid. Sospecho que el granjero no le haría gracia, dijo su padre. Entonces rió, y parecía una risa sincera. Haría falta bastante tarta para compensárselo. No me mires así, Seth. Mostramos devoción porque elegimos hacerlo. Por tanto, la clase de devoción que tengamos que corresponder decidirá a nosotros. Corresponde decidirla a nosotros. No lo entiendo, dijo él. ¿Los chamanes de piedra no nos dicen lo que hacer? Ellos comparten las enseñanzas de los Spren, explicó su madre mientras se ponía la pala al hombro. Pero nosotros interpretamos esas enseñanzas. Lo que estamos haciendo hoy es lo bastante reverente para mí. Seth meditó sobre aquello y se preguntó, dado que aquello no era la primera pista que veía en su vida, si no sería ese el motivo de que eligieran vivir fuera del pueblo. Muchas familias de pastores vivían por lo menos parte del año en él. La familia de Seth iba de visita cada vez para sus devociones, así que tampoco se atrevía a pensar que su familia no fuese religiosa. Pero cuanto más crecía, más preguntas le entraban. ¿Cómo le hacía sentir que sus padres estuvieran haciendo una cosa que Seth sabía que los chamanes no aprobarían? Seguían todos allí de pie, contemplando la piedra, cuando sonaron los cuernos. Su padre alzó la mirada y entonces susurró una plegaria a los Spren de su roca. El cuerno significaba que había incursiones en la costa meridional, camina piedras. Seth sintió una punzada de pánico. ¿Qué hacemos? Reunir a las ovejas, dijo su padre, y rápido. Tenemos que llevarlas al valle de Dizón, al otro lado del pueblo. El granjero tiene tropas en esa zona. Más hacia el interior estaremos a salvo. ¿Pero y esto? Preguntó Seth señalando la piedra. ¿Y esto? Su madre, con repentina determinación, se agachó y la agarró con las manos enguantadas. Se quedaron los cuatro muy quietos, mirando hacia su roca familiar, que permanecía allí, inmóvil, sin fulminarlos a ninguno. A Seth le pareció, por la forma en que sus padres se relajaron poco a poco, que no habían estado seguros. Al menos aquello indicaba que sus padres no habían estado moviendo piedras en secreto desde que Seth era pequeño. Su madre fue hasta un árbol que había más cerca de la casa, dejó con cuidado la piedra en un recoveco nudoso entre las raíces y la escondió con hojas. Bastará de momento, dijo. Si los incursores acaban viniendo aquí, no le darán importancia a una roca. No veneran la piedra, ni a los Spren que viven dentro de ellas. Vosotros reunid las ovejas, y yo devolveré la pala. Su padre y Elid fueron a hacerlo. Seth abrazó a Molly, deseando que ese día no hubiera empezado nunca.